El Toque Mágico, un podcast para todos acerca de todo. Con Luis Hurtado y Francisco Cruz. Hola, ¿qué tal, gente querida? Bienvenidos nuevamente a una emisión de su programa, esperamos que el favorito, el del Toque Mágico, con sus presentadores Francisco Cruz y Luis Hurtado. Y bueno, Luis, el día de hoy vamos a tocar un tema que yo creo que nace a partir de todo lo que hemos estado tratando en los últimos episodios. Gracias a todo ya el capitalismo, al consumismo, la globalización, al internet, nos ha dado el nacimiento de varias teorías que están ocurriendo en estos momentos en nuestra sociedad. En general, yo creo que espacio para teorías ha habido siempre, desde el pueblo más pequeño tratando de descifrar por qué es que los niños desaparecen y de ahí el origen de muchas leyendas y mitos urbanos, etc. Pero actualmente lo interesante con las teorías conspiracionales es también esta otra cosa que tratábamos en el tema del internet, del sentido de la comunión, en el cual si tú compartes una idea, lo más probable es que haya suficiente gente allá afuera que te la crea, que la repita y que contigo crea en ella fervientemente, dándole espacio de cierta manera a una realidad. Sin importar que suene Absurdo absurda o fuera de lo común, inusual. Totalmente. Y bueno, este es el caso con cantidad de teorías conspiracionales que hay allá afuera, como digo, es de la importancia hasta la más pequeña hasta la más trascendental, como esto de que estamos gobernados por un séquito específico de élites alienígenas, o esta otra teoría de que Jeffrey Epstein, no sé cómo se pronuncia, Jeffrey Epstein. ¿De que se suicidó? Ajá, el que, entre comillas, se suicidó. Okay. Que eso tampoco es como que una teoría conspiracional, que de hecho es otra cosa que quisiera abordar respecto a las teorías conspiracionales. Tienen divisiones y tienen... Y la cabida de verdad en las mismas, porque claro que se trata de hacer el cherry picking, como ya lo habíamos dicho, de evidencia, pero a fin de cuentas, pues evidencia de repente sí hay, entonces como que al final entiendo por qué el ser humano tendría esta necesidad de encontrar un patrón de pensamiento que lo haga decir, bueno, sí está pasando esto. Pues creo que las teorías conspirativas y su séquito, que tenga tantos seguidores, este tipo de teorías, es gracias a que queremos explicar muchas cosas que no son inexplicables, ¿no? Si la religión o la ciencia ya no nos explican, pues seguramente es porque alguien no quiere que lo entendamos. O sea, empezamos ya a cuestionarnos más allá de eso. Y por ejemplo, ahorita que tenemos aquí enfrente de nosotros un libro que se llama El Código Da Vinci, me acuerdo del fenómeno que ocurrió cuando este libro sale. Este libro es de teorías conspiratorias, ¿no? Religiosas y políticas. Y la gente justamente creyó que era real, ¿no? Porque justamente utilizaba una cantidad de símbolos. Ajá, o sea, a través de la elección astuta de la evidencia, Dan Brown nos presenta símbolos que, pues sí, si los pones juntos de una y otra forma, conectan la historia de una manera, pues, muy interesante. Porque la verdad es un libro muy, muy padre. Su editor es terrible, creo yo. Pero la verdad es que es un buen libro y no sé, o sea, fue tan interesante y tuvo tanta resonancia y la gente se interesó tanto porque de una u otra forma como que todos sentimos que hay algo más, hay algo que no nos están diciendo, hay algo que todos deberíamos saber y que no sabemos al 100%, no terminamos de entender. Al menos nosotros, porque debe de haber gente allá afuera con un conocimiento erudito de un tema en específico. Sea el que sea, ya puede ser una religión, puede tratarse del budismo, que de repente, no, todas las religiones están mal. Lo verdadero, así, los que sí existen son los santeros, los dioses estos, y no cualquiera, sino los de Cuba. Y muévele, güey. Y es como de... No, son los de Cuba, güey. No es Huitzilopochtli, no es Odín, no es Jesucristo, no es Krishna, no es Ra, no es Gilgamesh, no. Son los de la santería. Muévele. O sea, a lo que voy con esto es que, como también lo llegamos a mencionar en un tema anterior, lo de la intersubjetividad tiene un poder muy importante porque, y esto es una creencia muy personal, si tú crees en ello y realmente estás convencido de que existe, ¿por qué no es real? A fin de cuentas, si tú, desde tus propios sentidos, lo percibes como real y en teoría
la realidad o la definición de realidad es eso, el conjunto de entendimiento que hace, el entendimiento en conjunto que hace el cerebro a partir de la información que recibe de los 5 sentidos. Y de hecho, qué bueno que tocas eso porque una de las teorías conspirativas, ya para entrar en estas ya a profundidad. En materia. Una de estas que me sonó ahorita fue el efecto Mandela, ¿no? El efecto Mandela no solo es un fenómeno que se da cultural por ciertas situaciones, sino que sí se toma como una teoría de los medios de comunicación que nos están ocultando la verdad y entonces nos dan mensajes equivocados o repetidos. El efecto Mandela justamente nace después de que Nelson Mandela toma la presidencia se muere en el 2010, 2000 algo, ¿no? Y una socióloga dice, oigan, no, yo me acuerdo que él se murió en la cárcel en 1990. Y entonces ella empezó a bloguear acerca de eso. Y mucha banda dijo, sí. Oye, sí es cierto, yo me acuerdo que se había muerto en una cárcel. Y justamente gracias al internet fue que se dio a difundir esta teoría de, no, pues Mandela lleva ya 20 años muerto. No, y es como, no. Se acaba de morir. Y esto pasa en muchos lados. Sí, en muchos ámbitos, muchos rubros. Desde marcas, por ejemplo, me imagino que es lo que ibas a decir. Marcas como el Fruit Loops, que unos pensábamos que se escribía como Fruit, y luego Loops con doble O, y de repente resultó que siempre ha sido con doble O. Y igual pasó con los Looney Tunes. Hay unos que creen que Tunes se escribe con doble O, pero el real es con U. Con Tunes. Con Tunes, exactamente. Looney Tunes, como de melodías, ¿no? Exactamente, de melodías. Por eso son melodías de ayer y hoy, en español traducido. Ok. Porque sí son tunes, no son de tunes no son de caricatura. Exactamente. Okay. No, y otro también el de Darth Vader. Cuando le preguntas a alguien en el episodio 5 de Star Wars qué es lo que dice Darth Vader, muchos te van a decir, Luke, yo soy tu padre. Y no, es no. I am your father. Exactamente, nunca le dice Luke ni nada. Sí. Bueno, esto lo sé yo porque pues justamente nos dimos un poquito a la tarea de investigar qué onda con, ahora sí que el tema del que íbamos a hablar, y encontramos pues estas referencias en general en común. Aparte de que pues nosotros hemos visto esas películas un par de veces, pero justamente encontramos también varias cosas que son interesantes de considerar. Luego otras que... Lo que es interesante es considerar por qué las personas se inclinan a pensar eso. O sea, qué tanta desesperación o qué tanta desconfianza existe en el ser humano como para que haya esta constante necesidad de buscar qué es lo que nos están ocultando. Pues es que justamente yo creo que gracias a los medios de comunicación actuales como el internet, los celulares, los periódicos digitales, se dan muchas, lo que decíamos, la desinformación, y tu versión puede ser una, porque desde tu ventana viste una cosa, pero desde mi ventana yo vi otra cosa completamente diferente, ¿no? Y entonces los dos damos una versión y es cuando se genera esto, ¿no? Y la población que llega a ver ambas noticias se cuestiona, entonces, ¿cuál es la verdadera? Y la que no me está diciendo la verdad, ¿por qué me está mintiendo? Yo me pongo justo en esto a pensar en una cosa también que es, como siempre nos encanta aquí en este programa, divagar en torno a lo que nos hace hablar el tema, y me llega algo a la mente con esto que mencionas. La manera de poder determinar cuál es la respuesta correcta, o sea, cuál fue la versión. Por ejemplo, los dos presenciamos un accidente y decimos, igual y tiene que ver, o sea, vamos a fingir, por favor, vamos a así meternos en este escenario. Imaginación. Hay un choque. Los dos lo presenciamos. Yo desde el piso 4 y tú desde el piso 1. Okay. Desde el ángulo en que yo lo veo, el momento en el que se produce el choque y estalla una llamarada, yo veo el fuego azul, porque lo veo desde arriba, por algún motivo. Y tú lo ves desde abajo, naranja, así como fuego. Y yo digo, se ve como fuego naranja, se ve como fuego azul, se ve como fuego, y hacemos el debate, ¿no? La ciencia es la que podría determinar fehacientemente de qué color se vio el fuego. Podría haber un componente químico que hizo que el fuego se tornase azul. Que, no sé, el carro que chocó traía cargando un elemento químico que hace que el fuego al entrar así o lo que sea, exactamente. Entonces, la ciencia es la que en teoría tendría que dictaminar, pues, cuál es la verdad o cuál fue el suceso genuinamente ocurrido. Pero, ¿qué se hace cuando consideras que en general la ciencia, su aplicación y su desarrollo
depende enteramente de intereses políticos. Porque no puedes realizar proyectos científicos, no puedes realizar investigaciones si no tienes fondos, si no tienes equipo, si no tienes ¿cómo se dice? Perdón, instalaciones, si no tienes, es que iba a decir facilities, si no tienes instalaciones, si no tienes los recursos que se necesitan para realizar una investigación. ¿Qué pasa cuando la ciencia solo favorece a un lado de la historia? Solo se empeña en favorecer una versión de los hechos. Pues como dicen por ahí, los que ganan son los que escriben la historia, ¿no? Entonces, si te das cuenta, nuestra historia universal, a partir de la Primera Guerra Mundial, ha hecho que todos tengamos un cierto miedo hacia Alemania o hacia Japón, porque nos han marcado siempre los que han ganado, que ha sido Occidente, que ellos son los que nos quieren atacar o los que sí, son la amenaza principal, y entonces por eso el mundo está como dividido entre izquierda y derecha. Sí, entiendo. Justo esta la misma razón por la cual durante muchos años la mayoría de los villanos en las películas americanas son rusos, son asiáticos, son un estereotipo en general. Tiene que ser, entre comillas, el enemigo, aquel que tiene que ser visto culturalmente como el que es nuestro antagonista. Porque en teoría también se supone que tenemos que tener... esto es como una ideología de desarrollo. Yo no sé qué tan preciso o qué tan acertado sea. Justo ahorita vamos a hablar de una de las teorías conspiracionales también más grandes que hay respecto a lo mismo. ¿Quién sabe si se trata de los intereses de un orden mundial el que exista este antagonismo por parte de los diferentes países, continentes, naciones, llámenle lo que queramos, en lugar de tener una unificación, ver como un mundo, ciudadanos, como esta cosa súper amorosa, hippie, que muchas personas predican de ser ciudadanos del mundo, pues realmente reconocerlo como tal, una federación mundial. Todos somos países del mismo lugar y entonces pertenecemos a una misma economía, pertenecemos a un mismo grupo de reglas, orden social y todo, que muchas personas cuando lo visualizan lo ven como algo malo, porque en teoría ese es el nuevo orden mundial. Pues es que en teoría sí estás cuarteando ciertas libertades porque estás imponiendo ciertas reglas, cierta economía, cultura, sociedad a toda la población del mundo, ¿no? Es como, por ejemplo, un ejemplo un poco gracioso es el Tsukuyomi, el plan macabro de Madara Uchiha en Naruto Shippuden, que justamente es poner a todos en un sueño eterno y él controlar ese sueño, ¿no? Y al final, pues sí, se podría sonar utópico y bonito que ya no va a haber guerra, ya no va a haber violencia, pero al final el querer establecer ese dominio universal o mundial es coartar la libertad. Y es mover hilos, ¿no? O sea, al final, para poder cumplir un objetivo, pues otros van a tener que perecer, ¿no? Para que tú logres tu sueño, otros no. Uh-huh. Entonces, pues el fin justifica los medios, como por ahí alguien dijo alguna vez. Y pues este orden mundial, o la teoría que envuelve a lo del orden mundial, es que no les importa a estas cabezas, ya sean 2 personas, 7 personas, 20 personas. O 20 reptilianos. No les importa que haya pandemias, virus, crisis económicas, guerras, con tal de que al final todas las vías se embonen para obligarnos a todos a estar bajo a someternos a este régimen. Y qué bueno que mencionas lo de los reptilianos. ¿Qué es eso de los reptilianos? Es otra teoría conspiracional o conspiratoria. Perdón, de hecho, también si de repente digo cosas extrañas como conspiracional o conspirativa o conspiratoria, la verdad es que eso fue algo que se nos pasó. Al menos a mí se me pasó a investigar. Las diferencias. ¿Cuál es la forma correcta de decirlo? Ajá, la diferencia del vocabulario tal cual. ¿Qué significa conspirativo? Si alguna de ellas es conspiratory y conspiratorio, entonces está mal dicho porque es del inglés, etc. Pero bueno, hablando específicamente de los reptilianos, es una de estas teorías C, que hablan de que existe una raza de seres de ascendencia reptil que se mezclaron con los seres humanos primitivos del planeta para crear una raza específicamente diseñada para servirles. Hay creo que varias vertientes de estos reptilianos. Una es que vienen de los reptiles de la Tierra, tal cual. Son, digamos, que el reptil evolucionado que converge con nosotros. Y el otro es el extraterrestre que parece reptil y justamente hibridó con nosotros o convive con nosotros
o está aquí con nosotros, ¿no? De alguna manera. O también está la de la cientología, que pues no es precisamente sobre seres reptilianos. La cientología, y la llamo teoría conspiracional porque también es un poco de lo mismo, Sí, creo yo. Darnos a entender que estamos bajo una mentira o bajo una verdad nublada. Ajá. Solo por eso, ¿no? Realmente, como bien dijimos antes, si tú lo percibes como real, al menos desde mi perspectiva, no sé si de la tuya también, yo creo que es enteramente posible. Y, hablando desde este punto, si tú crees en la cientología o cienciología, no sé cómo se diga tampoco en español, yo creo que es Scientology, cientología. Si tú crees en lo que dice la cientología, que es, había un malvado alienígena llamado Lord Zenu, que era el líder supremo de un planeta lejano. Este Lord Zenu, dándose cuenta que su planeta ya estaba llegando a un nivel brutal de sobrepoblación, empezó a mandar a matar a el extra de pobladores. Los mandó a matar utilizando la Tierra como una tierra de ejecución. Como una cárcel. Ajá, como una cárcel para realizar su ejecución. Sus cámaras de gas, por decirlo de alguna forma. Okay. Y Qué que bonitas después colocó redes que absorbieron las almas de las personas que estaban siendo asesinadas. Y que después esas almas encontraron un recipiente humano. What? Mucho tiempo después. Okay. Y que eso fue la adquisición de la conciencia. Y que las emociones son el conflicto de nuestra alma extraterrestre queriendo salir, creo. O sea, la verdad es que estoy ya un poco perdido con cómo es, pero más o menos va por ahí el asunto. Creo que justamente todo eso que ya estás tocando, que ya filosofea y ya se va más allá a un dogma, es lo que lo diferencia de una teoría conspiratoria a una religión, ¿no? O sea, tirándole más a una religión porque no intenta explicar que nos controla el gobierno, nos controla, sino que es más de nuestra... De nuestra forma de ser, o sea, trata de abordar el ser y no nuestra condición de seres. Exactamente. Ok. Sí, no, y por ejemplo, lo del nuevo orden mundial. Como dije antes, pues hay muchas maneras de verlo, la verdad. El internet, de cierta forma, es un orden mundial. Ok. Es ¿Sí? una manera en que se está ordenando. Sí, nos el está mundo. unificando a todos para poder... La globalización, gran parte de la misma se da por transportes e infraestructura de vehículos, tanto de transporte aéreo como marítimo, como terrestre, de altas y las mejores tecnologías. También se debe a la interconexión de comunicación que hay por los seres humanos a través del internet. Puedes venderle a clientes aquí en Alemania, desde aquí de México, solo por el acceso de la red. Esa globalización, esa conexión, es una organización. Hay orden, hay un orden en el mundo. Y es nuevo. El internet es el nuevo orden mundial. ¿Sabes? O sea, yo creo que hay muchísimas maneras de verlo todo. Existe gente que argumenta, por ejemplo, que lo del coronavirus es una táctica que utilizaron los mismos chinos para hacer que la bolsa cayera, aprovechar que los desesperados stockbrokers, los desesperados corredores de bolsa en Estados Unidos vendieran sus acciones por el bajo precio, los chinos volvieron a comprar esas acciones y la economía se restabilizó inmediatamente. ¿Y qué pasó? Que ahora los chinos eran dueños de estas acciones. No sé qué tan cierto sea, hay mucha información al respecto, porque hay muchos intereses, porque creas lo opuesto, porque creas algo diferente, porque en general eso es lo que me llama la atención de la teoría del orden mundial. Si se está planeando un orden mundial, ¿realmente nos estamos acercando a él con toda esta antagonía de ideologías y de formas de pensar y de economías y de bla bla bla? Es que justamente dependería del plan de los de la orden mundial, ¿no? Porque si es un plan de 5, de 10, de 100 años, pues sí las piezas se van acomodando de manera lenta, ¿no? Al final es como jugar el juego de tronos, o ganas o te mueres, ¿no? Entonces ellos, si es que la teoría es verdad, yo creo que sus movimientos sí es de tirarle a unos 100, 200 años, porque justamente el poder cambiar a toda una sociedad, pues sí lleva su tiempo, ¿no? Y lo hemos visto en la nuestra. De la Revolución Mexicana al día de hoy,
Hemos cambiado. Hemos cambiado significativamente, pero no mucho, ¿no? No, bueno, yo diría que bastante. En muchas formas de ver y de organizar y de estructurar lo que ha cambiado es nuestra forma de interactuar el mundo, pero nuestra ideología de repente en muchas cosas sigue siendo algo Pero si nos retrógrada. comparas a 1500, por ejemplo, a la época, sí hubo un cambio que es un brutal. cambio brutal. O sea, si lo comparas con la Revolución Mexicana, sí hubo un cambio, hubo evolución, claro que sí, ¿no? Todo el mundo evolucionó. Pero nuestra sociedad se parece, es similar todavía. Tenemos ciertos aspectos que tenemos arraigados. Pero hace 500 años sí es completamente diferente. O sea, si tiras a un plan de 200 años, yo creo que... No está tan descabellado. Uh-huh. Pero a ver, esta es una teoría una teoría C. Uh-huh. Que habla específicamente de los humanos siendo gobernados por un poder afuera, por un grupo maquiavélico de personas y todo. Pero ahora vamos a hablar de estas teorías conspiracionales que abordan aspectos reales. Que abordan aspectos que, bueno, cuando terminas sumando 1 más 1 más 1 más 1 y te da 4, pues sí te pones a pensar, pues, ¿por qué es 4, sabes? Uh-huh. Me refiero específicamente, retomando a lo de Epstein. En torno a su muerte, hay toda una especulación de que él estaba involucrado junto con las personas más adineradas y acaudaladas del mundo para hacer, ¿qué? Un círculo de pedofilia en el cual traficaban niños, la Pizzagate Conspiracy, que se trata de una conspiración que habla de que estos señores poderosísimos oligarcas se hablaban en código, que decir quiero una cheese pizza era pedir a un niño chiquito, cosas de ese estilo. Ligado también a lo de los suicidios de Chester Bennington, y del video musical de Justin Bieber de Yummy. Y pues al final yo creo que todas esas teorías, por más que suenen, de un lado suenan muy atroces, porque sí suenan, ¿cómo alguien podría hacer algo así, no? ¿Cómo alguien podría idear un código y una red de pedofilia para salirse con la suya? Pero la historia nos ha enseñado que hay mentes muy retorcidas y con el poder... Es exactamente lo que estarían haciendo y no... Pues es que no sé, en este mundo, en esta época, la mejor manera de esconder algo es en plena vista. Y pues justamente tengo 3 ejemplos muy claros. Por ejemplo, el primero tiene ya siglos, el Marqués de Sade, ¿no? Todo lo que el Marqués de Sade escribía era un reflejo de lo que él veía, porque él era un burgués también. Entonces, todas las perversidades, atrocidades, barbaridades, etcétera, todas ocurrían en sus narices. Él las veía y él las escuchaba, que los jueces, los reyes, los padres hacían esas cosas de coprofilia, pedofilia y estas cosas horribles, ¿no? Después vemos, muchos años después, a Stanley Kubrick con Ojos bien cerrados, en donde, o a Pier Paolo Pasolini con 120 días de Saló, basado también en el Marqués de Sade, en donde son amenazados por el gobierno, en donde si tú exhibes tu película, que está exhibiendo que justamente existen sectas y existen este tipo de personas en la sociedad, pues voy a tener que silenciarte. Y ambos murieron de causas muy extrañas, ¿no? Y pues ya en lo contemporáneo, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Esto de Justin Bieber y estos artistas que quieren exponerlo, pero que al mismo tiempo esta sociedad de poder los silencia todo el tiempo y les dice, tú puedes exhibirme, ¿sabes? Pero tu carrera está cimentada en mi organización pedófila, o está cimentada en el dinero que yo gano con mi organización pedófila. O sea, al final también estos artistas podrían estar atados, y no solo ellos, ¿no? Porque podrías decir, bueno, pues ya llévame a mí y ya, pero a lo mejor sus familiares o gente que está alrededor de ellos hacen que ellos no puedan hablar, ¿no? Otra teoría conspiracional que se cimenta en lo real y que va también inclinado a esto de la economía, los Panama Papers. Hace un par de años se demostró como la mayoría de los ricos y la gente más poderosa y adinerada del mundo son parte de una conspiración en la cual todos utilizan, lo sé decir en inglés, tax dodging heavens, paraísos de evasión de impuestos. Ok. Islas Caimán y Curazao y bancos en Suiza y bancos así como que no te hacen muchas preguntas. Uh-huh. Y utilizan como toda una red de lavado de dinero y de desvío de fondos, etc, 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 etc,
para evadir impuestos, simplemente para ser todavía más ricos de lo que ya son. Así de sencillo, demostrado en los Panama Papers. Pues ¿qué pasó? La mujer, la escritora del artículo, murió tiempo después de causas pues misteriosas, le explotó el coche. Este es el problema, justamente creo que el meollo de las teorías que estamos tocando es que siempre hay alguien con más poder que va a imponer algo sobre la sociedad, y eso es lo que nos da miedo, y eso es lo que justamente nos hace cuestionarnos si está bien seguir bajo ese hilo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes estar en desacuerdo o en acuerdo con seguir el nuevo orden mundial, ¿no? Como tú decías, pues suena que está bien, suena que puede estar bien, que puede estar bien o que sería interesante, ¿no? Entonces, pues justamente se generan vertientes en donde depende de si estás del lado bueno o del lado malo, ¿no? Sí, claro, poniéndolo tal cual, utilizándonos de ejemplo, que a mí me pareciera correcto y tú me dijeras, pero no, porque estás coartando la libertad, estás haciendo tal, tal, tal y tal, y ya con eso yo estoy del lado bueno y tú del lado malo. Pero abordando directamente lo que acabas de mencionar, a esto de desconfiar en lo que nos están diciendo, lo que nos están enseñando, esto me refiere a otra de las teorías que están ahorita abundando y que tienen muchos seguidores, la de la Tierra plana. Okay. El hecho de asegurar que la NASA está mintiendo y que todos los videos que surgen sobre la Tierra en realidad son un montaje y que la Tierra es en realidad un disco giratorio sobre el espacio cuyos horizontes, cuyos filos, edges, las fronteras, son un gigante muro de hielo y que eso es la Antártida. Hace poco se murió un abocador del movimiento tratando de realizar un experimento por su cuenta, lanzándose al espacio y probar que la Tierra era plana, con una muy insatisfactoria caída por parte de su cohete, que terminó con él muriendo, creo, instantáneamente. Y lo que me llama la atención, justamente como lo dije también al inicio, es que la gente tiene una necesidad de no sentirse que nos están mintiendo. O sea, el estar hablando de este tipo de cosas, el constantemente abordar temas como de las injusticias que vemos, como en el capitalismo y demás, también es por esta necesidad de no querer sentir que lo que pasa o lo que vivimos no tendría que ser así, ¿no? Eso con la Tierra plana, y es un ejemplo como muy raro, o sea, de gente que está ya tan desconfiada del gobierno que se van a lo más básico al decir que ni siquiera el planeta es como nos dicen que es. Y es que también tiene que ver con esto que venimos manejando, que dices tú, el cherry picking, el escoger la cereza, el escoger la información. Entonces todas estas teorías de la Tierra plana es la misma que la antivacunas, ¿no? Sí, si tomas cierta información o la modificas de cierta manera que se escuche creíble, pues sí, por más absurda que suene tu teoría, pues para alguien va a hacerle sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, si yo te digo, no, pues es que, ¿por qué si cuando tú ves derecho, si alcanzas a ver todo y no ves como la curva de la Tierra o... No sé, no, realmente como no sigo el movimiento, pues no sé los argumentos que ellos manejan, sin embargo, pues creo que hay cosas que están ahí, ¿no? Y que puedes probar en el micro, ¿no? Porque la Tierra y el universo es macro, pero todo nuestro universo se rige bajo las mismas leyes. En teoría. En teoría, sí, claro. Entonces, puedes hacer un experimento con una esfera en tu casa de una manera más casera y darte cuenta de que sí, en efecto, la Tierra es redonda, bueno, oválica o... De la manera en que realmente nos la han presentado, o sea, que no es distinto. Nosotros no estamos tampoco, ojo, aquí diciendo que si nos llega a escuchar un terraplanista lo consideramos alguien incorrecto, pensamos que esté mal. No, para nada, solo la manera en que nosotros lo vemos es que no es así, pero muy respetable si es el caso. Porque también puede haber gente que de repente te diga, vivimos en una simulación. Demuéstrale que no. Claro. ¿Cómo le vas a decir que no? O sea, Matrix lo plantea de una forma brillante. Los hermanos Wachowski, la verdad es que hacen... Hermanas ahora. Formerly hermanos Wachowski, ahora las hermanas. ¿Wachowski o Wazowski? Wachowski, ¿no? Wazowski, ok, sí, los hermanos W. Los hermanos W. Hacen un maravilloso trabajo en esta película porque además incorporan elementos y filosofía bastante simbólica que pues tiene mucho trasfondo y
pues nos dan esto que sí te deja pensando, ¿no? Esta movie de decir, bueno, ¿y qué tal si realmente todo este sufrimiento, todo esto que estamos pasando es así? Porque estamos dentro de una simulación, estamos siendo utilizados por el fin que sea, por máquinas, por una mente muy perversa que está jugando a los Sims en un lugar con una computadora cósmica. Pues justamente creo que pues la carnita de Matrix o lo que hace que sea tan impactante ya cuando te pones a digerir la teoría es que converge, une las tres formas de poder, que sería la religión, el gobierno y la ciencia, ¿no? O sea, justamente genera que a partir de un medio científico que fueron las máquinas, se generó un sistema económico y político que terminó generando una religión en donde se cree que va a salir el elegido, que va a liberarnos de... O sea, toda la historia nos agarra las tres cosas al mismo tiempo y nos da una historia... Nos da una perspectiva que no, la verdad no me parece tan desapegada de cómo sería el ser humano. Por ejemplo, cuando dice el arquitecto que hubo una vez un intento de hacer una Matrix en el cual todos los humanos fueran absolutamente felices, que no hubiera nada de miseria, que no hubiese conflicto en lo absoluto y que fue un monumental fracaso, a mí me parece súper acertado y real. Y de hecho, esto también retomando la teoría anterior de que lo del coronavirus es un movimiento más planeado que accidental, que habla pues exactamente de eso, de que los humanos estamos medio muy pirados, o sea, vamos a hacer naturalmente las cosas mal, que podamos hacer mal, perdón, porque se nos da el mal, es nuestra naturaleza esto. Y justamente hay varias religiones que tocan esta extinción y resurgimiento del ser humano en varias ocasiones, ¿no? El más simple que se me ocurre hacia el inmediato es el Arca de Noé, ¿no? El diluvio. Eso lo puedes considerar como una especie de apocalipsis y de extinción y de comienzo nuevo, ¿no? Pero hay otras religiones, estaría mintiéndote si te digo así tal cual. ¿Cuáles? Pero sí que ha habido varios, por ejemplo, el Popol Vuh, que te explica que el humano primero fue de barro y después fue de paja y así hasta que fue de maíz, ¿no? Eso también podría ser una apología, una analogía a estas fases de la humanidad que nos hemos extinguido y renacido, extinguido y renacido, ¿no? Y pues también eso es una teoría conspiratoria, porque eso significa que se nos avecina otra vez un exterminio. Es que justo también es curiosa la línea que hay entre teoría conspiratoria y teoría científica, porque muchas veces las teorías científicas hacen un poco lo que hacen las conspiratorias, nada más que intentan apegarse más a un método que las conspiratorias, pero de ahí en fuera se trata de lo mismo. Lo de la teoría de cuerdas no es más que una teoría. Lo de la teoría de... había una muy importante lo de la evolución. La teoría de la evolución es algo muy acuñado y en lo que todos creemos y en lo que nos lo compramos perfectamente porque vimos Pokémon y hace sentido que Charizard se vuelva Charmeleon, pero de ahí en fuera realmente no está 100% comprobado ni científicamente determinado que es así. Hay evidencia bastante que apunta a esa dirección, pero nada de eso es determinante, igual que en las teorías conspiracionales, y por lo mismo, pues es una línea ahí medio delgada, medio extraña de trazar. Sí, de hecho puedes comparar la teoría de la evolución con el Área 51 y con los avistamientos extraterrestres porque justamente hay evidencia. Que no la podemos comprobar o que no la podemos ligar a una verdad absoluta es diferente. Pero de que hay evidencias, pues ahí están, ¿no? O sea, no las podemos negar. Sí, no, de que hay evidencia que apunta a que esto puede ser totalmente cierto, pues lo hay. Entonces, ¿en qué nos basamos para creer? Lo que en teoría tendría que ser la resolución y el descubrimiento de verdad también puede verse mermado y alterado por intereses políticos. Sí, la tecnología se ha desarrollado gracias exclusivamente a la ciencia porque justo se nos olvida que no son lo mismo. Definitivamente necesitas la ciencia para desarrollar tecnología, pero la tecnología en sí misma es toda una rama diferente de, por decirlo, filosofía, que la ciencia en sí misma. Por un lado. Por otro, lo que está pasando actualmente, la manera en que el mundo se está desarrollando, pues sí, se siente como que es vertiginoso el progreso y en muchas cosas definitivamente hemos avanzado, pero vuelvo a lo mismo. ¿Hasta dónde y qué intereses impiden que se avance más? ¿Qué intereses hacen que
esta investigación importe más? ¿Por qué no hay más dinero investigando la forma de deshacer completamente la obesidad o el cáncer o el VIH o las enfermedades más importantes? Y pues bueno, justamente eso sería otra teoría, que las farmacéuticas ya encontraron la cura de todo, pero no les conviene darla a la mano porque si no, ya no tienen a quién curar. Sí, claro, o sea, un paciente curado es un cliente menos. Y justamente, pues, hay sin fin de teorías. Está la MK Ultra, está todas esas del gobierno generando programas con la CIA y que hemos visto en películas de James Bond, de Jason Bourne. Lo del artefacto para crear terremotos y desastres naturales, el HARP creo que se llama. HARP, exactamente. También lo del colisionador de hadrones, que unos dicen no, pues es que sí es para la ciencia, otros dicen no, es que es del gobierno que va a generar un hoyo negro, un arma de protones que va a generar una catástrofe nuclear. Y, pues sí, o sea, al final, como dices, si alguien lo pensó y si hay mucha gente colectivo que lo está pensando, podría ser real, ¿no? Sí podría ser real. Realmente para ese colectivo lo es. Para ese colectivo, a fin de cuentas, lo es. Y creo que eso es lo interesante, lo importante. Como siempre, mantener este tipo de cosas en mente, pensarlo, debatirlo, meditarlo y sacar tus propias conclusiones a partir de información. Nunca le creas a una sola fuente, menos a un par de lelos como nosotros. Y pues bueno, si ustedes tienen una teoría que no hayamos tocado y que les guste mucho, que digan, no, es que yo estoy seguro que esto sí es así, así, pónganos en los comentarios cuál es su teoría favorita, por qué creen que es verdad o por qué creen que no son verdades las demás. Y pues no sé, ¿tienes algo que agregar, Luis? Sí, que una teoría conspiracional bien chida es la del suicidio de Calamardo. Y si ustedes creen que es real, se vale también completamente creer en el suicidio de Calamardo. Yo quiero inclinarme a pensar que sí, alguna mente retorcida sí troleó a Stephen Hillenburg en su estudio creador de Bob Esponja con algo atroz. Pero bueno, realmente por el momento es todo. Y pues esperemos les haya gustado. Nuevamente, suscríbanse, manita arriba, comenten. Comenten, denos su amor. Ya saben, estamos en las redes sociales de su conveniencia, al igual que en la tienda de la esquina. Esto fue una entrega más del Toque Mágico. Yo fui Luis Hurtado. Yo, Francisco Cruz. Y nos vemos en la próxima. Bye.